En un tiempo donde Israel clamaba por un rey, Dios les dio a Saúl, un hombre alto, fuerte, admirado por el pueblo. Pero detrás de la corona había un corazón que poco a poco se alejaba del Dios verdadero. Y cuando el rey se apartó de los mandatos de Jehová, Dios decidió buscar a alguien más. No un guerrero entrenado, no un general de batallas, sino un joven pastor, olvidado en los campos, cuidando ovejas. Nadie imaginaba que aquel muchacho llamado David estaba destinado a cambiar la historia para siempre. Esta es la historia de cómo el humilde venció al poderoso, de cómo la envidia destruyó a un rey y de cómo la fe levantó a otro. Bienvenidos a la historia del rey David. El pueblo de Israel estaba cansado de vivir diferente a las demás naciones. Querían un rey, querían un trono, querían un hombre al frente de sus ejércitos. Samuel, el profeta, se entristeció profundamente, porque hasta ese día Dios mismo reinaba sobre Israel. Pero Jehová le dijo a Samuel: «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos». Así comenzó la búsqueda del primer rey de Israel. En la tribu de Benjamín vivía un hombre llamado Cis, y tenía un hijo alto, joven y apuesto, llamado Saúl. Un día, las asnas de su padre se perdieron, y Cis envió a Saúl a buscarlas. Tras días de caminar sin éxito, Saúl pensó en regresar, pero su criado le dijo: «Hay en esta ciudad un varón de Dios, honorable. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos a él, quizá nos dirá el camino que debemos seguir». Ese varón de Dios era el profeta Samuel. Cuando Samuel lo vio llegar, Jehová le habló al corazón y le dijo: «Este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo». Samuel invitó a Saúl a un banquete y le dio el lugar de honor. Luego, a solas, tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y le dijo: «Jehová te ha ungido por príncipe sobre su heredad». Desde aquel día, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. Y cuando lo presentaron al pueblo, muchos se admiraron de su estatura y su fuerza. Algunos lo rechazaron en secreto, pero la mayoría gritó con alegría: «¡Viva el rey!». Saúl había comenzado su reinado con humildad, sin imaginar que algún día sería consumido por la desobediencia y la envidia. Así nació el primer rey de Israel, un hombre con todo el potencial de ser un gran líder, pero cuyo corazón no permaneció fiel a Dios. Saúl comenzó su reinado con humildad. Al principio buscaba a Dios y obedecía a Samuel, el profeta, pero con el tiempo, el orgullo empezó a crecer en su corazón. La primera prueba llegó cuando los filisteos se levantaron en guerra contra Israel. El ejército estaba atemorizado. Muchos soldados desertaban, y todos esperaban que Samuel llegara para ofrecer el sacrificio a Jehová antes de la batalla. Los días pasaban y Samuel no aparecía. Los soldados de Saúl estaban cada vez más inquietos. Entonces Saúl tomó una decisión que cambiaría su destino. Ofreció él mismo el sacrificio, desobedeciendo el mandamiento de Dios. Justo en ese momento, Samuel llegó y vio lo que Saúl había hecho. Con voz firme le dijo: «Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. Ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo». Aunque Saúl todavía llevaba la corona, desde aquel día Dios ya había decidido levantar a otro en su lugar. Tiempo después, Dios envió a Saúl con una misión clara: destruir por completo a los amalecitas, enemigos de Israel desde tiempos antiguos. La orden era tajante: no dejar nada con vida, ni personas ni animales. Saúl marchó con su ejército y venció en la batalla. Pero desobedeció nuevamente, decidió guardar lo mejor del ganado, y además, dejó vivo al rey Agag. Cuando Samuel llegó al campamento, escuchó el mugido de las ovejas y el bramido de los bueyes. Saúl, nervioso,
Intentó excusarse diciendo: «El pueblo los guardó para ofrecer sacrificios a Jehová». Samuel lo miró con severidad y le respondió con palabras que atravesaron la historia: «Se complace Jehová, tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». Y añadió: «Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey». Samuel, con profundo dolor, dio la espalda a Saúl y no volvió a verlo más hasta el día de su muerte. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Sin embargo, Samuel lloraba por Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces Jehová dijo a Samuel: «¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de rey». Samuel obedeció la voz de Jehová y se dirigió a Belén. Al llegar, los ancianos de la ciudad lo recibieron con respeto y temor, preguntando: «¿Vienes en paz?». Y Samuel respondió con firmeza: «Sí, he venido en paz. He venido a ofrecer sacrificio a Jehová. Inviten a todos los hijos de Isaí y preséntenmelos». Isaí hizo que sus 7 hijos mayores pasaran delante de Samuel. Cada uno parecía fuerte, apuesto y digno de ser rey. Samuel miró a Eliab, y su corazón casi creyó que él era el ungido. Pero entonces Jehová habló dentro de su espíritu: «No mires su apariencia ni su altura, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón». Samuel sintió un estremecimiento. Comprendió que Dios no elegía según la fuerza ni la apariencia, sino según el corazón. Uno a uno fueron pasando los hijos de Isaí. Ninguno era el escogido. Samuel preguntó: «¿Son estos todos tus hijos?». Isaí contestó: «Aún queda el menor, que apacienta las ovejas». Entonces lo llamaron. David, joven, humilde, rubio, de buen parecer, cuidando las ovejas lejos de la casa, apareció ante Samuel. Samuel sintió que el aire mismo cambiaba al verlo. Jehová le dijo con voz firme en su corazón: «Levántate y úngelo, porque este es». Con manos temblorosas pero obedientes, Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el líquido sobre la cabeza de David. Sus hermanos lo miraban sorprendidos. El ungido de Dios estaba allí, un joven pastor, desconocido para todos, y sin embargo elegido para cambiar la historia de Israel. Desde aquel día, el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. Samuel se levantó con la certeza de que la historia de Israel nunca volvería a ser igual. Después de ser ungido por Samuel, David regresó a cuidar sus ovejas, pero su destino estaba lejos de los campos. Mientras tanto, el ejército de Israel estaba paralizado por el miedo. Cada día, Goliat, el gigante filisteo, se presentaba frente a ellos, burlándose, retando y desafiando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Nadie se movía. Los soldados temblaban, los más valientes bajaban la cabeza, y hasta Saúl, su rey, sentía impotencia, porque la presencia de Dios ya no lo acompañaba. Fue entonces cuando David llegó al campamento. Un joven pastor, rubio y de buen parecer, llevaba provisiones para sus hermanos. Al escuchar los gritos y amenazas de Goliat, algo se encendió en su corazón. No había miedo, solo indignación y fe. ¿Quién es este filisteo que se atreve a desafiar al Dios vivo de Israel? Los soldados se detuvieron y lo miraron. Un susurro recorrió el campamento. ¿Quién es este muchacho? David se acercó al lugar donde Goliat se burlaba, su mirada firme y su corazón decidido. Cada paso que daba parecía retar al gigante y al miedo que había paralizado a Israel durante 40 días. Los soldados de Saúl no podían creer lo que veían. Un joven sin armadura, sin experiencia en batalla,
caminando hacia un gigante que los había aterrorizado durante semanas. David recordó cómo Dios lo había protegido de leones y osos mientras cuidaba las ovejas. Esa misma fe lo fortaleció ahora. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El gigante se burló y rugió, confiado en su fuerza, pero David no vaciló. Tomó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó. La piedra voló directa a la frente de Goliat. El gigante cayó rostro a tierra, vencido no por la fuerza humana, sino por un corazón que confiaba en Dios. Si te está gustando esta historia, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos épicos de la Biblia. Después de que David venció a Goliat, su fama se extendió rápidamente por todo Israel. Los soldados lo alababan, el pueblo cantaba su valentía y todos hablaban del joven pastor que había derrotado al gigante. Pero en el corazón de Saúl, la envidia y el odio comenzaron a crecer. No podía soportar que un joven humilde y sin experiencia recibiera la admiración que él ya no tenía. Saúl pensó, este muchacho no puede quedarse con vida. Así que ideó un plan disfrazado de honor. Le pidió a David que peleara en la guerra, exigiéndole que le trajera 100 prepucios de los filisteos como dote, esperando que muriera en la misión. David, confiando plenamente en Dios, aceptó la tarea. Fue al campo de batalla, enfrentó al enemigo y, una vez más, regresó victorioso, cumpliendo lo que Saúl había querido que fuera su caída. Cada triunfo de David aumentaba la admiración del pueblo y el odio de Saúl. Desde ese momento comenzó la persecución constante. Saúl buscaba cualquier oportunidad para eliminar a David, y David aprendía a depender completamente de Dios, confiando en que Él lo protegería incluso en el peligro más grande. Y la envidia de Saúl se hacía más profunda y peligrosa. Saúl no podía soportar que alguien más recibiera el honor que él ya no tenía. Intentó varias veces quitarle la vida, lanzándole su lanza, enviándolo a misiones peligrosas y persiguiéndolo incansablemente. Pero David, guiado por Dios, siempre logró escapar, demostrando su prudencia, coraje y fidelidad. Durante su huida, David se refugió en lugares secretos, como la cueva de Adulam, donde hombres necesitados y valientes se unieron a él, formando un grupo leal y fuerte. David se convirtió en líder, organizando a sus hombres, enfrentando peligros y aprendiendo a depender completamente de la protección de Dios. En varias ocasiones, David tuvo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, su propio rey, quien lo perseguía injustamente, pero siempre eligió respetar la autoridad del rey, confiando en que Dios decidiría el momento exacto para levantarlo como rey de Israel. Su paciencia y fidelidad lo distinguían, y cada acción fortalecía su reputación como un hombre conforme al corazón de Dios. Finalmente, tras años de huida y liderazgo prudente, Saúl murió en batalla, y David fue llamado a ser rey de Judá. Con el tiempo, todo Israel lo reconoció como rey legítimo. David reinó con justicia y sabiduría, honrando a Dios en todas sus decisiones. Su vida, llena de pruebas, victorias y persecuciones, mostraba que la verdadera fuerza no viene del poder humano, sino de confiar en Dios y actuar con fe, obediencia y corazón firme. Así el pastor que enfrentó a un gigante que huyó de un rey envidioso y lideró un grupo de leales, se convirtió en rey de Israel, cumpliéndose la promesa de Dios y dejando una huella imborrable en la historia de su pueblo. Si te ha gustado esta historia épica de David, el pastor que se convirtió en rey, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias bíblicas llenas de emoción y lecciones de fe. También déjanos tu comentario. ¿Cuál momento de la historia de David te inspiró más y por qué? Nos encantaría leer tu opinión y seguir compartiendo estas historias juntos.